El Papa Francisco invitó este 17 de julio a los fieles reunidos para la oración del Ángelus en el Vaticano a detenerse un momento del día a pesar de los ritmos de trabajo extenuantes, abrir el Evangelio y leer un pequeño pasaje cada día para ponernos a la escucha de Jesús. Tras la oración mariana, el Papa recordó la beatificación que tuvo lugar ayer en Alemania del jesuita Juan Felipe Jenningen. Hizo un llamado para que se encuentre una solución pacífica a la crisis actual en Sri Lanka y volvió a expresar su cercanía a la población martirizada de Ucrania, golpeada cada día por una lluvia de misiles, refiriéndose finalmente a su próximo viaje apostólico a Canadá. Escuchemos las palabras del Papa, traducidas al español. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. El Evangelio de la liturgia de este domingo nos presenta un animado cuadro doméstico con Marta y María, dos hermanas que ofrecen hospitalidad a Jesús en su casa. Marta inmediatamente se ocupa de la acogida de los huéspedes, mientras que María se sienta a los pies de Jesús para escucharle. Entonces Marta se dirige al Maestro y le pide que diga a María que la ayude. La queja de Marta no parece fuera de lugar. Sentimos, por el contrario, que tenemos que darle la razón. Sin embargo, Jesús le responde: Marta, Marta, te afanas y te agitas por muchas cosas, pero solo hay necesidad de una sola. María ha elegido la mejor parte que no le será quitada. Es una respuesta que sorprende, pero Jesús muchas veces vuelca nuestra forma de pensar. Preguntémonos, ¿por qué el Señor, incluso apreciando la generosa atención de Marta, afirma que la actitud de María es preferible? La filosofía de Marta parece esta: primero el deber, después el placer. La hospitalidad, en efecto, no está hecha de hermosas palabras, sino que exige poner la mano en los fogones, ocuparse de todo lo necesario para que el huésped pueda sentirse bien acogido. Esto Jesús lo sabe muy bien, y de hecho reconoce el esfuerzo de Marta, pero quiere hacerle entender que hay un orden de prioridad nuevo, diferente del que hasta ahora había seguido. María ha intuido que hay una parte mejor a la que hay que dar el primer lugar. Todo lo demás viene después, como una corriente de agua que brota de la fuente. Y así nos preguntamos, ¿qué es esta parte mejor? Es la escucha de las palabras de Jesús. Dice el Evangelio: María, sentada a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Notamos, no escuchaba de pie, haciendo otras cosas, sino que estaba sentada a los pies de Jesús. Ha entendido que Él no es un huésped como los demás. A primera vista parece que ha venido a recibir, porque necesita comida y alojamiento, pero en realidad el Maestro ha venido para donarse a sí mismo mediante su palabra. La palabra de Jesús no es abstracta. Es una enseñanza que toca y moldea la vida, la cambia, la libera de las opacidades del mal, satisface e infunde una alegría que no pasa. La palabra de Jesús es la parte mejor, la que había elegido María. Por eso ella le da el primer lugar, se detiene y escucha. El resto vendrá después. Esto no quita nada al valor del esfuerzo práctico, pero eso no debe preceder, sino brotar de la escucha de la palabra de Jesús. Debe estar animado por su espíritu. De lo contrario, se reduce a un afanarse y agitarse por muchas cosas. Se reduce a un activismo estéril. Hermanos y hermanas, aprovechemos este tiempo de vacaciones para detenernos y ponernos a la escucha de Jesús. Hoy cuesta cada vez más trabajo encontrar momentos libres para meditar.
Para muchas personas, los ritmos de trabajo son frenéticos, extenuantes. El periodo veraniego puede ser valioso también para abrir el Evangelio y leerlo lentamente, sin prisa. Un pasaje cada día, un pequeño pasaje del Evangelio. Y esto hace entrar en esta dinámica de Jesús. Dejémonos interrogar por esas páginas, preguntándonos cómo está yendo nuestra vida, mi vida, si nuestra vida está en línea con lo que dice Jesús o no tanto. En particular, preguntémonos, cuando empiezo el día, ¿me lanzo de cabeza a las cosas que tengo que hacer o busco primero la inspiración en la palabra de Dios? A veces, nosotros empezamos los días automáticamente a hacer las cosas como las gallinas. No, debemos empezar los días primero mirando al Señor, tomando su palabra breve, pero que sea esta la inspiración del día. Si por la mañana salimos de casa teniendo en mente una palabra de Jesús, seguramente el día adquirirá un tono marcado por esa palabra que tiene el poder de orientar nuestras acciones según lo que quiere el Señor. Que la Virgen María nos enseñe a elegir la parte mejor, que no nos quitarán nunca. Queridos hermanos y hermanas, ayer en Ellwangen, Alemania, fue beatificado Juan Felipe Jenningen, sacerdote de la Compañía de Jesús, que vivió en Alemania en la segunda mitad del siglo XVII. Desempeñó su ministerio entre las poblaciones rurales del Ducado de Württemberg. Incansable anunciador del Evangelio, llegó a personas de toda clase social, animado por gran espíritu apostólico y por una especial devoción mariana. Que el ejemplo y la intercesión de este sacerdote nos ayude a sentir la alegría de compartir el Evangelio con nuestros hermanos. Un aplauso al nuevo beato. Expreso nuevamente mi cercanía al pueblo de Sri Lanka. Queridos hermanos y hermanas, me uno a ustedes en la oración y exhorto a todas las partes a buscar una solución pacífica a la crisis actual, a favor en particular de los más pobres, respetando los derechos de todos. Me uno a los jefes religiosos en implorar a todos que se abstengan de toda forma de violencia e inicien un proceso de diálogo por el bien común. Y estoy siempre cerca también de la martirizada población ucraniana, golpeada cada día por una lluvia de misiles. ¿Cómo es posible no entender que la guerra crea solo destrucción y muerte, alejando a los pueblos, matando la verdad y el diálogo? Pido y espero que todos los actores internacionales realmente trabajen duro para reanudar las negociaciones, no para alimentar la insensatez de la guerra. El próximo domingo, si Dios quiere, partiré para Canadá. Por esto deseo ahora dirigirme a todos los habitantes de ese país. Queridos hermanos y hermanas de Canadá, como saben, iré entre ustedes, sobre todo, en el nombre de Jesús, para encontrar y abrazar a las poblaciones indígenas. Lamentablemente en Canadá, muchos cristianos, incluidos algunos miembros de institutos religiosos, han contribuido a las políticas de asimilación cultural que en el pasado han dañado gravemente de diferentes maneras a las comunidades nativas. Por eso recientemente recibí en el Vaticano a algunos grupos, representantes de los pueblos indígenas, a los cuales manifesté mi dolor y mi solidaridad por el mal que han sufrido. Y ahora estoy a punto de hacer una peregrinación penitencial que espero, con la gracia de Dios, pueda contribuir al camino de curación y reconciliación ya emprendido. Les agradezco desde ahora
por todo el trabajo de preparación y la acogida que me reservarán. Gracias a todos. Y les pido por favor que me acompañen con la oración.